Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Este día vamos a tratar de hacer en realidad un análisis más académico, más técnico sobre los 5 años del eje de seguridad que se ha implementado desde El Salvador. ¿Qué tipo de características lo componen? ¿Qué elementos en realidad dan soporte? Si la información o el manejo de los datos es lo suficientemente confiable. ¿Cómo es el ejercicio del manejo de los recursos públicos? En realidad, la idea es conocer en el fondo cómo después de 5 años de un ejercicio que se ha vendido con una fuerza, digamos, importante a nivel mediático, podemos nosotros tratar de extraer los elementos positivos, los elementos que en realidad todavía pueden estar en un ejercicio de evaluación y aquellos aspectos que definitivamente deben eliminarse o alejarse de una política pública o de un ejercicio de gobierno que se impulse en materia de seguridad. Para eso, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de ahora, al doctor Karkash, analista de datos, conocedor del tema de seguridad y además un gran amigo. Doctor, gracias por hacer tiempo y participar en este espacio. Bueno, buenas tardes, Franklin. Un gusto estar con usted y un saludo pues a quienes van a estar viendo este programa, ¿verdad? 5 años de ejercicio de gobierno bajo la administración Bukele, donde el tema de seguridad desde un principio se ubicaba como el tema prioritario, el principal, el que iba a determinar un poco el rumbo de este ejercicio político. Los resultados después de 5 años son altamente evidentes, por lo menos desde la percepción de la gente. ¿Cuáles serían en realidad los componentes más fuertes desde su perspectiva y su análisis, doctor, en estos 5 años? Bueno, habría que comenzar refiriéndonos un poco a cómo este tema se fue desarrollando, ¿verdad? Quizás durante los últimos 25 años. Eh, Segundo, pues decir que independiente de toda esa parte política, ¿verdad? Que siempre ha estado presente en la discusión y incluso en la respuesta desde el Estado a este tema, ¿verdad? ¿Qué, o cuáles son los consensos que en la discusión informada, digamos, ¿verdad? Se habían logrado, qué es lo que habíamos conseguido entender como la problemática de la seguridad, ¿verdad? Al finalizar la guerra civil, ¿verdad? El país, por razones de cómo se estructura, digamos, el sistema de seguridad pública, ¿verdad? Con la creación de una Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y el énfasis en la operación de la institución en sus primeros años en las áreas urbanas, pues se comienza a generar, digamos, una problemática de violencia, de delitos violentos, ¿verdad? Atribuidos en aquel entonces, digamos, a bandas criminales, ¿verdad? Y esta situación, pues, si uno lo ve, llega a combinarse, ¿verdad?, con el tema de la deportación, digamos, de los primeros pandilleros, ¿verdad? Durante, si no me falla la memoria, durante la administración Obama, ¿verdad? E incluso quizás un poquito antes. Y digamos, el problema de las pandillas se comienza a visibilizar. Y pues dentro de esa lógica, digamos, de un sistema de seguridad pública que atendía fundamentalmente a aplicar la ley, respetando los derechos humanos, pues estos grupos no se les prestó la atención suficiente, ¿verdad? Y poco a poco pues fueron creciendo en número y también expandiéndose, digamos, en distintos lugares del territorio, ¿verdad?
se fue tornando en un problema más y más serio, ujú, especialmente también cuando el otro tema de actividades de crimen organizado relacionadas con el narcotráfico, ¿verdad? También comienzan a tomar preeminencia. Este sí, proceso continuó, digamos, hasta prácticamente el año 2010, 2011, ¿verdad? Cuando ya teníamos en aquel tiempo, ¿verdad? Tasas de homicidios que se consideraban elevadas y estábamos hablando en ese tiempo de, si no me falla la memoria, 37, 38 homicidios por 100.000 habitantes, ¿verdad? sí, Pero que para la época se consideraban elevados. Y en este proceso también ya estos grupos comenzaron a percibir, ¿verdad? Que al tener control sobre los territorios, al estar generando ingresos por la vía de extorsiones, ¿verdad? Principalmente, podían llegar a tener el control, digamos, de una o de las principales actividades económicas del país, ¿verdad? ujú, Principalmente el transporte público y que podían comenzar a negociar, digamos, con los políticos, ¿verdad? Ya en los procesos electorales, ¿verdad? Y quizás el resultado de eso, pues fue la famosa tregua, ¿verdad? Que se le llama la tregua del año 2012, ¿verdad? Que pues implicaba, ¿verdad? Todo un proceso quizá de pacificación del país, pero también al costo, ¿verdad? De que el Estado no interviniera en cómo iban a quedar distribuidos los territorios entre las pandillas rivales, ¿verdad? ujú, Y cuando el gobierno, digamos, el segundo gobierno del FMLN ujú, decide no seguir dándole soporte a este proceso, ¿verdad? Pues tenemos el incremento inusitado en la tasa de homicidios allá por el año 2015, donde se llega a los 104 homicidios por 100.000, ¿verdad? Para ese entonces también, ¿verdad? Ya se decía, y hay un estudio, ¿verdad? Publicado por la CEPAL, en donde se muestran datos, ¿verdad? De que habían ya en el año 2015, 2014, usando datos del Ministerio de Seguridad, 1.387 estructuras delictivas de la Mara Salvatrucha y 637, ¿verdad? De la Barrio 18. Además de los otros grupos, ¿verdad? Minúsculos, digamos, que existieron en su época. Ahí sí, teníamos un incremento en las extorsiones, habíamos tenido un incremento en los homicidios, las cifras sobre desaparecidos habían aumentado también a niveles pues bastante altos y ante algo tan extremo como era esa tasa de 104 homicidios por 100.000, pues el gobierno de la época, ¿verdad? Responde, digamos, con la iniciativa esta de lo que le llamaron las medidas excepcionales, ¿verdad? sí, Y pues el plan El Salvador Seguro. Y la prioridad entiendo yo que fue tratar de disminuir aceleradamente, ¿verdad?, el número de homicidios. Y eso, pues, según las cifras, se alcanzó allá por el año 2017, ¿verdad? Cuando la tasa baja a 50 por 100.000, que es, digamos, lo que, un poquito menos, creo yo, lo que recibe el presidente Bukele cuando toma posesión. Entonces, este discurso de un plan control territorial, ¿verdad?
pues ujú, creo yo que se volvía atractivo para la población. La población era consciente, ¿verdad?, de que ya por aquel entonces las pandillas estaban presentes en el 85% de los entonces municipios de El Salvador, lo que representaba una presencia, digamos, a nivel geográfico, pues que todo el mundo percibía como alarmante. Y sí, se necesitaba, o todo el mundo estaba deseando tener un salvador, ¿verdad? Para esto, ujú, un salvador para esto. Lógico, también se había manejado el discurso, ¿verdad? Y yo pues estoy entre quienes apoyaban ese tipo de tesis, de que parte de las razones por las cuales la economía salvadoreña no crecía, que El Salvador no atraía inversión extranjera, ¿verdad?, que pudiera impulsar un proceso de crecimiento económico que permitiera pues mejorar las vidas de los habitantes, ¿verdad? El elemento más determinante eran las pandillas. Nosotros publicamos un estudio, digo nosotros con otros colegas, publicamos un estudio en el que prácticamente demostrábamos que los costos económicos medidos en términos de lo que El Salvador dejaba de producir, ¿verdad? A raíz de la violencia de las pandillas, pues andaban cerca del 60%. Y nos cuestionábamos en ese momento, ¿verdad? Nos cuestionábamos en ese momento que cómo una sociedad o un país con un costo tan alto para invertir iba a ser capaz de atraer capitales extranjeros, ¿verdad? Que de alguna forma pues oxigenaran la economía y que ésta lograra crecer. Y argumentábamos, ¿verdad? Argumentábamos, esto no lo escribimos, pero lo argumentamos en una presentación, ¿verdad? Que la única forma era atraer, pues, fondos, ¿verdad? Que no eran del todo lícitos, porque era la única actividad que podía tener una rentabilidad, digamos, en un ambiente de tanta violencia. Le estoy hablando total, de eso allá por el año, esto por allá por el año 2013, 2014. ok, ¿Verdad? Pero creo yo que es una situación que se mantiene y que de alguna forma queda grabada queda grabado, digamos, en la memoria colectiva, ¿verdad? Y pues la gente estaba de acuerdo. El principal problema en el país son las pandillas. Mientras no se controle y no se logre neutralizar la actividad de las pandillas, pues El Salvador no va a ser capaz de eliminar, digamos, todas estas restricciones que tenía para el crecimiento, porque totalmente. no hay nada más cobarde que un dólar, ¿no? Entonces, un dólar, Ujú, pues, se va para donde tiene las mejores oportunidades de aumentar debido a rentabilidad. Entonces yo creo que ese es el contexto en el que aparece, digamos, Bukele, ¿no? sí, Y quizás, ¿verdad? Si los candidatos de oposición hubiesen sido más valientes y hubiesen hecho una oferta en términos similares a la promesa de él, ¿verdad? ujú, De erradicar este problema, probablemente estaríamos en una situación, entre comillas, no tan buena como la gente la percibe ahora, pero definitivamente, creo yo, significativamente mejor, ¿verdad? De ok, cómo está. El tema es que la gente ya estaba cansada, ¿no?
La gente estaba cansada y la gente había, digamos, absorbido y había hecho propio el discurso de que todos los problemas de crimen que ocurrían en El Salvador eran en su mayoría atribuibles a las pandillas, ¿verdad? Sí, En tiempos se hablaba de, primero, de cuántos pandilleros había, segundo, de cuántas personas estaban asociadas directa o indirectamente a estos grupos, ¿verdad? sí, Tercero, el tema de qué proporción de todos los delitos violentos, ¿verdad?, se podían atribuir a las pandillas. Y pues más o menos, y yo creo que esta cifra es importante mencionarla porque me voy a referir a ella más adelante. Si uno revisa la literatura, ¿verdad? Pues eh, creo que el consenso se logró establecer en que 50% de todos los delitos violentos que ocurrían en el país eran atribuibles a las pandillas. Lastimosamente también el manejo del problema por los gobiernos anteriores, ¿verdad? Pienso yo que fue un manejo timorato, ¿me entiendes? Un manejo timorato, porque personas como yo manejaban el discurso de que había que neutralizar. ujú, Pero muchos quizás dijeron, hey, esa es una palabra pues elegante, ¿verdad? Que no va a resolver el problema. Y neutralizar básicamente implicaba reducir la capacidad de estos grupos para ejecutar actos criminales, ¿verdad? Y estábamos hablando de que si era cierto que el 50% de los delitos violentos se podían atribuir a las pandillas, entonces una intervención agresiva, digamos, un combate directo a estas estructuras, pues en lo que podía resultar era en una reducción del 50%. ujú. ¿Ya? Sí, sí, sí. Entonces, eso, como le digo, es lo que más o menos, creo yo, las medidas excepcionales, ¿verdad? Ujú, Permitieron implementar parte de esa actividad por parte del gobierno, pues, anterior a este, ¿verdad? Y, pues, efectivamente, la tasa de homicidios se redujo de 104 a 50. sí, la mitad. Bajarlo de 50 ya estaba cañón, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Ujú, Pero estaba el problema de que usted había reducido los homicidios y probablemente había una reducción en las desapariciones. Las extorsiones se habían estabilizado, pues pareciera que ya se había alcanzado, digamos, el techo, ¿verdad? Ya no había más a qué negocios extorsionar. ujú. ¿Verdad? Las rentas también se habían estabilizado, los grupos estos habían establecido control efectivo sobre la población de los territorios. Entonces, el tema central eran los homicidios. Ujú, Pero todavía estaba el tema del control de territorio por parte de las pandillas. Y yo creo que, digamos, mediáticamente, el llamar, digamos, a un programa de manejo de la seguridad pública, control territorial, también le hizo le hizo sentido, sentido a la gente. ¿verdad? Y la Correcto. gente lo apoyaba, especialmente aquellos que estaban agobiados, ¿verdad? Que estaban Ujú. agobiados por la presencia, digamos, de estos grupos en los territorios. En ese marco, antes de entrar a todo el componente que implica ya la gestión de la actual administración, porque Sí, aquí me parece, usted me ha llevado en realidad en una, digamos, en un relato que tiene una lógica importante, pero le quiero preguntar esto antes de entrar al siguiente momento. ¿Qué tanto pesa desde su perspectiva el liderazgo presidencial en este tema de la seguridad? Porque hay que decirlo que mucho de lo que ha generado un impacto versus el otro tiene que ver con la percepción y el apoyo que la gente de alguna manera ha mostrado de cara a las acciones que ha hecho el gobierno. Para usted, ¿qué tanto pesa el liderazgo presidencial o del ejercicio del Ejecutivo en la agenda esta de la seguridad?
Bueno, entre las cosas que creo yo que la gente había logrado interiorizar, ¿verdad? Era el refuerzo de la idea de que solo un líder fuerte iba a resolver primero el problema de la seguridad y luego los otros problemas del país. El descontento, digamos, con los resultados de ejercicios democráticos, ¿verdad? Que habían ocurrido después de la finalización del conflicto, pues para muchas personas llevaron a razonamientos como el siguiente, ¿no? Mire, de cierta forma teníamos menos corrupción cuando estaban los gobiernos no democráticos que con los gobiernos democráticos. Teníamos más efectividad de respuesta a las necesidades, digamos, sentidas de la gente, ¿no? En materia de educación, de salud, de servicios, agua y todo el tipo de servicios básicos. Tercero, pues aquellos gobiernos, hasta llegar, digamos, atrás en el tiempo al martinato, ¿va? Eran gobiernos que se caracterizaban precisamente por ser fuertes, por ser enérgicos, por dar respuestas, ¿verdad? Que no eran las más adecuadas, pero que al final la gente pensaba que resolvía el problema. Acuérdese usted también que El Salvador vino evolucionando de ser una sociedad mayoritariamente rural a convertirse en una sociedad mayoritariamente urbana, ¿verdad? Sí. Y la urbanización implica cambios profundos, digamos, en los patrones de demanda de la gente por la efectividad del Estado. Ujú. Entonces, la gente tenía muy claro, ¿verdad?, de que estas respuestas timoratas, si se quiere, ¿verdad?, que se habían dado en Sí, materia de seguridad pública, no funcionaban porque aquí lo que necesitábamos era un líder fuerte. correcto. El candidato que iba a ganar la elección era el que se presentara como el más enérgico, como el más gritón, como el más decidido, como el que lanzara los mensajes clave, ¿verdad?, Ujú. contra la corrupción y contra otras, digamos, cosas que la población percibía. Y así llega Bukele al poder. La Si la gente gente lo estaba elige. buscando plasticidad, estaba buscando, digamos, alguien mucho más Claro, autoritario que impusiera las reglas claro. Yo y que creo que castigara. un politólogo podría explicar en mejores términos que yo esto, pero Ujú, en sociedades, digamos, con tanta inestabilidad como ha sido la sociedad salvadoreña durante la mayor parte del siglo XX y lo que vamos del siglo XXI, pues ujú, clama, ¿verdad?, ujú, por una figura que sea el civilizador, ujú. el civilizador, el que va a poner orden, el que va a ser capaz de hacer, de que se hagan las cosas que en el pasado no se hicieron y que se van a hacer bien. Lógico, ¿verdad? Que el único problema del país no es la seguridad pública. El Totalmente, país sí. tiene problemas en lo económico, tiene problemas graves que ya le empiezan a pasar factura precisamente por el tema de el régimen de excepción y todo lo que ha implicado en materia de institucionalidad y derechos humanos, Ujú, ¿verdad? Y pues hay que hacer reformas en este país, ¿verdad? Reformas a la estructura de la economía, reformas en materia de desarrollo, digamos, ¿verdad? Y ujú. pues la gente dice, aquí está El Salvador. Y El Aquí Salvador vamos, nos ofrece una cosa que se llama Plan Control Territorial. ahí voy. Ahí es donde decía yo, a partir de todo este contexto, que en realidad
Me parece bastante interesante la forma en que lo ha planteado, doctor. Uno entiende, digamos, en esta narrativa que usted ha puesto, la gente quiere en realidad más autoridad, ¿verdad? Y una autoridad cada vez más efectiva y eficiente, no importa el costo que tenga que pagar. Un poco en esa lógica entra el control territorial y se va transformando después a un siguiente nivel. ¿Qué componentes en realidad entran en este momento del plan control territorial de manera así muy general? Bueno, mire, lastimosamente, ¿verdad? Cuando empiezan a implementar la primera fase del plan, allá a los 3 meses de haber tomado posesión el presidente, 2019, se hablaba de un número de fases que no sabemos cuántas son todavía. Y pues, pero claramente lo que uno puede ver es, digamos, primero una fase de preparación en la que se desarrolla, digamos, inteligencia de diversos tipos para poder ubicar a los miembros, ¿verdad?, de estas estructuras. Yo entiendo que mucha de esa información ya había sido producida, ¿verdad?, en el Mm, pasado, pero como le digo, no se había utilizado por una serie de razones, ¿verdad? Incluso antes de los gobiernos del FMLN, ¿verdad? Yo ujú. recuerdo haber platicado con un ex fiscal y en referencia a un problema específico de crimen organizado, me decía, no, el presidente no tuvo valor, no lo quiso implementar, porque dijo que el país iba a arder, Ujú. ¿verdad? Cuando gana Funes la elección, el otro candidato en una reunión privada dice, bueno, en realidad el margen de ventaja fue tan poco, ¿verdad? Que con recursos podríamos haber revertido los resultados de la elección, pero el país iba a arder de nuevo, ¿entiendes? Y así por el estilo, ¿verdad? Ujú. Esa inseguridad entre los políticos de, primero, de no sentirse totalmente apoyados ni por la estructura de sus partidos y tampoco por la mayor parte de la población, pues los hace dudar de qué es lo que Ujú. tienen que hacer, ¿verdad? Y aquí Ujú. aparece alguien, un outsider, ¿verdad? Que funge como alcalde en un municipio casi invisible, ¿verdad? Sí. Y en donde se empiezan a publicitar todas las cosas buenas que estaban pasando en ese municipio y da el salto natural a San Salvador y se sabe pues que quien ocupe la alcaldía de San Salvador pues tiene Sí, es altas una plataforma, probabilidades de ser el candidato, por lo menos el candidato a la presidencia. totalmente, sí. Entonces se presenta pues esa fortaleza que proyecta, ¿verdad? Pues también le comienza a hacer creer a la gente de que el final de toda esta crisis que habíamos vivido se acercaba. Y Ujú. efectivamente, como le digo, implementa ese plan control territorial. Se hablaba de un montón de fases, ¿verdad? Pero como yo creo que la primera fue una fase de recolección de información, ¿verdad? De recolección de información para poder ser efectivo, certero en la ubicación de los miembros de estas estructuras, ¿verdad? Para su detención. Otra cosa que se hablaba un montón en el pasado, ¿verdad? El fortalecimiento de las capacidades en la Policía Nacional Civil, Sí. ¿verdad? Y algo que nunca se logró implementar en toda su extensión. Viene y una segunda fase de fortalecer las capacidades de la policía, ¿verdad? Una policía menos civil y más militar, ¿verdad? Y pues la incorporación, creo yo, desmesurada de la fuerza, de los efectivos del ejército, ¿verdad? En las tareas de seguridad. Al punto que Sí. ahora a la gente nada le importa, ¿verdad? Que alguien dijera, si aquí quien maneja la seguridad pública es el ministro de Defensa. Si Sí. usted ve el jefe de la policía, el director de la policía casi está ausente
de la vida pública, ya tiene varias semanas y ya me atrevería a decir un par de meses de que no, no aparece, quien aparece es el ministro de Defensa. También Un, la gente, fíjese, estaba totalmente descontenta con la Asamblea Legislativa. O sea, el sí. desprestigio, ¿verdad?, de la Asamblea por las razones que fuera, era tan grande que prácticamente no fue tan difícil tomar el control. Prácticamente también, pues, la remoción de los magistrados, ¿verdad?, de la Sala de lo Constitucional y su reemplazo con magistrados que, pues, son más afines al programa de gobierno, pues, ocurre casi sin mayores sobresaltos, ¿verdad? Igual el nombramiento de los titulares del Ministerio Público, en particular la Fiscalía. ¿Usted considera, doctor, que esta etapa del control territorial tuvo algún nivel de efectividad? ¿Tuvo en realidad, digamos, el reconocimiento de la gente o en realidad logró el resultado que esperaba? Que tampoco se conocen ni los planes ni el objetivo, pero ¿usted Sí. considera que esta etapa tuvo algún valor, digamos, significativo en esta gran operación de seguridad? Acuérdese que en ese momento, ¿verdad? Hubo, digamos, una actividad muy mediática, ¿verdad? Que fue lo que hicieron en el Centro Histórico de San Salvador, ¿verdad? Y luego venía, digamos, todo el tema de armonizar los cuerpos legales, ¿verdad? Que permitieran las distintas acciones que iban a seguir como parte de todo esto, ¿verdad? Y el tema de, por ejemplo, ya después, pues empezó a hablar del centro de confinamiento del terrorismo, ¿verdad? Entonces ya los salvadoreños comenzaron otra vez a creer, ¿verdad? Que podíamos sobresalir por cosas distintas a la violencia, ¿verdad? A la Ujú. violencia de las pandillas y que la gente ya nos comenzaba a ver como una sociedad que tenía un líder que estaba resolviendo el problema. Llegamos a la etapa, doctor, ya del régimen de excepción. Después de Exacto. un fin de semana abrupto, digamos, en materia de violencia, y a partir de eso cambia totalmente el entorno. ¿Qué es lo que se incorpora y cómo se va desenvolviendo el proceso después de ahora llevamos 2 años de este Vaya, mire, ejercicio? yo creo que, como le digo, esa etapa de preparación ya se había completado al momento en que ocurren esos 80 y tantos asesinatos, ¿verdad? En marzo del año 2022. Y, digamos, el gobierno estaba preparado para comenzar a echar a andar el proyecto, ¿verdad? Comienza, digamos, las capturas masivas, el encarcelamiento masivo de supuestos miembros de las pandillas. Le digo supuestos porque la gente incluso llegó a aceptar como normal, que primero dijeron que el 5% de los capturados no eran pandilleros, ya después fue el Ujú. 10%, ¿verdad? Han habido instancias en que han reconocido que puede ser hasta el 20%, ¿verdad? Y que la famosa cárcel, supercárcel, que iba a albergar, entiendo yo, 40.000 pandilleros, a estas alturas todavía no se llena. El hacinamiento carcelario se incrementa y El Salvador aparece, ¿verdad?, superando a Estados Unidos ahora como el país con la tasa de encarcelamiento más alta en el mundo, ¿verdad? De ahí comienza, digamos, el tema de las dudas que comienzan a surgir de cómo es que se está financiando todo esto. Porque el país tenía a la entrada del gobierno ya niveles de endeudamiento bastante elevados, ¿verdad? Pero comienzan
a recibirse préstamos, ¿verdad? Empiezan a entrar fondos, pero realmente se pone en reserva toda la información relacionada, no solo con la respuesta, digamos, del gobierno en materia de seguridad. No tenemos estadísticas criminales desde junio del 2022. A estas alturas no sabemos nosotros efectivamente cuántos homicidios han ocurrido. No sabemos cuántos casos de desaparecidos, no sabemos cuántos casos de extorsión, no sabemos, y así podemos seguir todos los no sabemos. No sabemos cuántos hurtos, cuántos robos, o sea, esto se ha llevado de encuentro hasta los delitos, digamos, de menor gravedad, pero que no dejan de tener un impacto en la gente, ¿no? Ujú. Y creo yo que esa puesta en reserva de todos los datos, no solo de seguridad, sino que de todo el plan de gastos del gobierno. Por ejemplo, cuando la pandemia, ¿verdad? La asamblea de la época autorizó al gobierno a endeudarse a buscar recursos, ¿verdad? Hasta por 2.000 millones de dólares para dar respuesta a los problemas de la pandemia y puso como condición que una comisión independiente pudiera supervisar el uso de esos recursos. Esa comisión renunció prácticamente a los 2 meses de haberse instalado, ¿verdad? Y porque nunca fue posible, primero, ni de obtener de parte del ministro de Hacienda una estimación de cuánto dinero había. Y segundo, ¿verdad? Pues ahí no había información de cómo es que se iban gastando los recursos. Ya, como le digo, pues la crisis de la pandemia, luego el tema del régimen de excepción, ¿verdad? El salvadoreño ya tenía cosas por las que justificada o injustificadamente se podía empezar a sentir orgulloso. Teníamos el hospital más cool de Latinoamérica, ¿verdad? Para el manejo de las emergencias del COVID. Teníamos la respuesta más efectiva, ¿verdad? Al problema de la seguridad. Eh, Teníamos, digamos, el programa turístico con todos los ingredientes que iban a permitir que un número nunca visto de visitantes llegaran al país, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como le digo, regresando al tema de seguridad pública, y menciono todo eso porque uno no sabe, probablemente el país está recibiendo más que en el pasado divisas, están ingresando divisas debido al ingreso de visitantes, ¿no? Muchos salvadoreños descubrieron que era seguro para ellos regresar a El Salvador, venir a visitar a su gente, venir a pasar vacaciones y se empezaron a sentir bien. Y ahora tenemos un país súper seguro. Entonces yo creo que ese manejo combinado, digamos, ¿verdad? De las percepciones no solo internas, sino que también externas, han llevado a tener una imagen de país que si fuera cierto que el único problema de la economía salvadoreña para crecer era el tema de las pandillas, ahorita en este momento nosotros deberíamos estar creciendo por lo menos a tasas del 5 del 6%, Sí. no 3 que El se... de- Tres o por debajo del tres. Exacto, deberíamos mínimo estar llegando al 6% de crecimiento, ¿verdad? Entonces la gente, como le digo, vive en esa fantasía, digamos, ¿verdad? Se siente seguro porque dice, puede ir al centro. Hoy es seguro ir al centro. Mira cómo está gente que en su vida había puesto un pie en el centro de San Salvador. ¿Ya? Gente que se fue a los Estados Unidos porque era de oriente, de allá del norte del país,
que en su vida sí, había puesto un pie en el centro de San Salvador y ahora dice, está mejor. Y si, ¿cómo sí, sabe si está mejor, si está igual, si está peor? Si era la primera vez que ponías un pie en el centro, pero lógico, ¿verdad? Eso lleva a que las percepciones de seguridad personal, el riesgo percibido de verse involucrado en un percance que afecte su seguridad personal, la de su familia, pues hombre, es casi cero, ¿no? Para la mayor sí. parte. Entonces, ese es ese es el manejo, digamos, claro. Ahora, digamos, lo que no entiendo yo, y como le digo, y aquí es donde yo regreso a mi Sí. 50% que le mencioné antes, ¿a dónde está el otro 50%? Ha tenido un efecto disuasivo de tal Sí, forma que hasta los demás delincuentes se han abstenido de cometer delitos en sí. una cantidad tan grande como para bajar de donde venimos, ¿no? Quiero preguntarle al respecto, doctor. Hemos escuchado esta campaña, Ajá. cero homicidios en el país. ¿Qué tan creíble es? O sea, llevamos 100 días, 200 días, o ya no se sabe, porque en realidad esta campaña aparece de manera casi sistemática y permanente. Digo porque este es más allá del, aquí hemos cruzado el tema de las percepciones, la agenda política y la dinámica social. Ahora, veamos en la realidad y en la concreta, qué tan efectivo, qué tan certero y qué tan creíble ya al hacer un ejercicio de pensamiento crítico, estadístico, con datos, con información, puede decir uno, esto en realidad es un modelo o esto de verdad es una política. Y por eso me refiero, o quiero partir de esto, qué tan creíble es esta campaña de cero homicidios. Llevamos tantos días con cero homicidios en el país. Mire, como le digo, para mí es imposible. Por eso le digo yo, ¿dónde está el otro 50%, no? Y acuérdese de que no tenemos estadísticas criminales desde hace ya casi 2 años, ¿no? Uh-huh. Actualizadas. Y los datos, digamos, que se dan a conocer son en esa línea, ¿verdad? Estamos hablando de que en el 2023 hubo 156 homicidios, según los datos del gobierno. Uh-huh. Pero uno se hace la pregunta, ¿y cuál es la regla para contar homicidios? ¿Verdad? ¿Cuál es la regla para contar homicidios? Que, dónde se cuentan los, digamos, muertos en enfrentamientos entre la policía y los grupos de pandilla. Uh-huh. El policía muertos o el soldado muerto se cuenta, y si se pudiera contar por doble, triple, lo haría, o no, ¿verdad? Pero el otro no. Entonces también la gente, imagínese usted, ha llegado al extremo de ver o de aprobar el hecho de que uno de esos antisociales, si fallece, no merece ni tomarse en cuenta en la cifra de las muertes. Ya Uh-huh. hasta ese punto hemos llegado. Y aquí voy a la relevancia. Va, por ejemplo, la gente ahora siente más lástima por un perro, por un gato, que por una persona, Sí. ¿ya? Por una Uh-huh. persona. Y, ¿verdad? Entonces, ese trastorno en la estructura de valores que simplemente lleva a que yo me quiero sentir bien, no me importa cómo y no importa lo que yo tenga que sacrificar con tal de sentirme bien. Uh-huh. O sea, es, digamos, una sociedad con un alto grado de hedonismo, ¿me entiende? Uh-huh. Entonces, como le digo, eso en primer lugar. ¿Cómo se están contando? No saben. Sí. En segundo lugar, uno lee, los medios escritos son bastante atrevidos en publicar, ¿verdad? Noticias
sobre muertes. Y no es cierto, pues. No es cierto que hayan cero muertos. Pero, sí, Por ejemplo, el caso de estos tres fetos que han sido encontrados en distintos lugares. ¿Se están contando como homicidios o no? El caso de alguien que murió a consecuencia de una golpiza que le dio un amigo al calor de, del alcohol. ¿Se está contando eso o no se está contando? Entonces, yo por lo menos, si yo lo sostengo esto, ¿verdad? Siempre dije que el nivel más bajo de violencia posible para El Salvador era entre 4 y 6 homicidios por día. Cualquier cosa que estuviera sobre eso tenía que ver probablemente con incidentes relacionados con operación de grupos criminales más o menos organizados, que eso probablemente hacía llegar a unos 7, 8 homicidios por día. sí. Y cualquier número arriba de 8 era atribuible a las pandillas. Entonces, quedémonos con los 6. Ajá, Ya, quedémonos con los 6. Es como, digamos, el número natural de casos de violencia extrema que uno podría esperar que ocurran en este país para una sociedad con nuestras características, ¿verdad? Porque parte de la campaña y de todo este conjunto de acciones ha sido prácticamente desacreditar a los medios, ¿verdad? Y sí. hacer ver que lo único cierto es lo que viene o de los medios oficiales o ¿verdad? Directamente de las Sí, cuentas de la propaganda. de propaganda. Hay Ajá. una serie de aspectos, doctor, que quiero ponerle para ver si brevemente usted me comparte elementos, digamos, que son en realidad elementos que nacen del régimen de excepción. ¿Cómo se puede leer el papel de los militares ahora? Bueno, yo creo, ¿verdad? Que el mensaje que envían ellos es muy claro. Ellos están apoyando a su presidente. Ya, o sea, ya ellos entiendo que ya no juran lealtad a la Constitución y a las leyes de la República, sino que juran lealtad al presidente. Ujú. O sea, eso tiene un efecto simbólico muy fuerte. Entonces, los militares de alguna manera, recuerde usted de que después de la finalización del conflicto, quedaron en una posición bastante debilitada, ¿verdad? Y la Fuerza Armada, pues no gozaba, digamos, de mucho del respeto de la gente, ¿verdad? Y Sí, poco a poco se fueron haciendo cosas que fueron incrementando la confianza de la población en la Fuerza Armada y debilitando la confianza en la Policía Nacional Civil. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Pues los militares aparecen como esenciales en este, llamémosle, nuevo orden, porque son, digamos, la base de poder material en la que sí. se sustenta el gobierno. El Más gobierno, represión y también la gente, lo que decía al inicio, le apuesta a una autoridad que castigue y que ponga orden, independientemente de los costos. Otro hasta que, elemento que quiero hasta que, ponerle, doctor, hasta que no toquen a algún así, conocido pariente mío, que le hagan a los hasta que demás. no, hasta que no lo sienta a piel propia. Sí, Vamos a ver, sí. quiero ponerle otro elemento. ¿Dónde queda? Porque el régimen de excepción también es eso. ¿Dónde queda el acceso a la información, el bloqueo de todos los datos, el uso de la reserva de manera excesiva y prácticamente el bloqueo de cualquier elemento que se considere ahora por parte del gobierno que debe ser reservado? ¿Cómo se interpreta esto también en este nuevo momento? Mire, a mí me parece una postura un poco irracional de parte del gobierno, ¿verdad? Porque toda esa reserva, porque no solo es con la parte de seguridad pública, es una Uh reserva -huh.
en el uso de los fondos públicos, es una reserva en los préstamos y las negociaciones de estos préstamos y en otras muchas cosas, ¿verdad? Y eso toca una fibra, ¿verdad?, que es central para un esfuerzo de atracción de inversión, ujú. ¿verdad? Tiene que ver con transparencia, tiene que ver con el tema de rendición de cuentas y tiene que ver también con el uso correcto de los fondos públicos. O Ok. sea, esos son como tres pilares, ¿verdad? Además de también un marco regulatorio, ¿verdad? Un marco regulatorio que pues sea conocido por todos y Ujú. en un estado de derecho, pues de que se trate por igual a todos los agentes, digamos. Y ese Sí. es uno de los, digamos, de los frenos que tiene El Salvador para atraer inversión. El año Quiero pasado, plantearle, sí, quiero 10 plantearle otro elemento, doctor. 10.000 empleos se perdieron, según Total, formales, ¿verdad? total, total. Quiero plantearle otro elemento siempre dentro de este campo del régimen de excepción. ¿Cómo califica el deterioro que se ha visto en materia de independencia institucional? Bueno, mire, ahí estamos hablando de un gobierno autoritario, ¿no? Un gobierno autoritario, autocrático. Tenemos un Estado de Derecho totalmente desbaratado, ¿verdad? Destruido. Eh, una falta de disposición, creo yo, del gobierno a crear condiciones que permitan que hayan pesos y contrapesos, ¿verdad? Y que a través de eso, pues la gente pueda aspirar, digamos, a que sus necesidades Ujú. se les dé respuesta, ¿verdad? Entonces es lógico, pues estamos, ¿verdad? A veces la gente diría que es una dictadura. Así no se va el concepto de dictador, pues hasta el dictador tiene un tiempo definido, ¿verdad? Para Ujú. hacer su tarea y apartarse. Entonces yo creo que aquí estamos entrando a una autocracia, ¿verdad? Evolucionando a una forma de gobierno que pues quizás vamos a ver cuál es cuando si logran pues cambiar la constitución, ¿verdad? Un último elemento que quiero plantearle, y digamos que con esto ir cerrando para ya una reflexión más concluyente. ¿Dónde queda el elemento de los derechos humanos, del sistema de derechos? Vaya, mire, en una sociedad desordenada como ha sido la nuestra, ¿va? Algunas veces algunos le hemos calificado de anómica, ¿va? En Ujú. donde prácticamente cada quien quería hacer lo que quiere, ¿verdad? Y eso me parece bien hasta que hay otro que tiene, digamos, más capacidades que yo de lograr sus objetivos. Entonces, de alguna manera, y esto viene también después de la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Usted lo podrá recordar, de que de los elementos de desinformación que primero se potenciaron, ¿verdad? Fue precisamente un descrédito de toda esta temática de los derechos. Sí, Entonces, en este caso, los pandilleros, ¿verdad? En la mente de muchas personas o de muchos salvadoreños no llegan, pero ni siquiera a animales domésticos, ¿me entiendes? sí. O sea, son prácticamente seres que no tienen el carácter de seres humanos, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces la gente siempre ha aspirado a respuestas violentas, porque sobre todo la gente que está en medio por sus circunstancias de desventaja, ha estado en el medio de disputas entre grupos, ¿verdad? Ujú. Y su situación nunca se ha resuelto. Entonces dice, aquí necesito uno que venga, alguien que venga y que aparte a esto, ¿verdad? Alguien que venga acá. Entonces, no vale la pena, dice la gente, estarnos preocupando por un derecho al debido proceso, un derecho
las libertades fundamentales de las personas, un derecho a expresarse libremente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente y también, y esto no es de este gobierno, esto viene desde Ujú. hace tiempo, asocia el término de derechos humanos solo con el tratamiento de los delincuentes. Y como al delincuente no lo castigan, ¿verdad? Y yo quiero que lo castiguen, porque yo pienso que fue el que hizo algo. Ni Sí. siquiera le reconocemos, digamos, el derecho que pueda tener a un juzgamiento, ¿verdad? Correcto. Sí. Y, ¿verdad? Y si dicen, no, ahora puedes estar 2 años en prisión hasta que, ¿verdad? Te O empiece, morir ahí. Se habla hasta de torturas. y dicen ahí que se queden, hay que se mueran ahí. Sí. Lo que no, lo que yo no quiero es que anden en la calle. Entonces, lastimosamente, eso, ¿verdad? Ese odio por cosas que le han ocurrido a otros que ni siquiera conocen, ¿verdad? Entonces van generando esta sociedad en la que al final todos somos culpables de algo y Ujú. todos debemos ser aniquilados y debemos ser castigados por algo. ¿Qué debería de venir en el futuro? Y a esto más como reflexión concluyente, doctor. Eh, Viene ya un nuevo ciclo, ya cerramos en un mes prácticamente este gobierno, y viene ya un nuevo ciclo, como yo digo, que se reengancha el mismo gobierno, pero ¿debería seguir el país bajo un esquema de régimen de excepción o de verdad deberíamos de elevar el nivel para pasar a políticas públicas, a tratar de ordenar esto, o en realidad la gente todavía quiere este nivel, digamos, de tratamiento? Mire, la gente, como le repito, lo que quiere es sentirse bien, Ujú, ¿ok? Y ahí interprételo como usted quiera, ¿verdad? ujú, Pero ujú, el tema central está en que este gobierno, teniendo los niveles de aprobación que tiene, debería de privilegiar el retorno a la institucionalidad y a la democracia. Este gobierno, pues, como un gobierno, ¿verdad? Que le digo que goza de una, ya no vamos a decir legitimidad, pero un un gran reconocimiento, un respaldo. apoyo masivo, ¿verdad? Debería de preocuparse por apoyar un proceso de reconstrucción o de fortalecimiento de partidos políticos, porque los va a necesitar en un momento determinado, los va a necesitar en un momento determinado. Y podría, y creo yo, de que al tener, digamos, ese nivel de autoridad que le ha reconocido la gente, creo yo que podría conducir un proceso de un retorno ordenado a una sociedad democrática, ¿verdad? Ya en un clima supuestamente de seguridad, ¿verdad? Ujú. Entonces, en el que precisamente los salvadoreños puedan comenzar a entender cómo es que vamos a ejercer nuestros derechos, que Ujú. no solo va a ser cuestión de salir a gritar y a exigir, no, que debemos de privilegiar las salidas, creo yo, democráticas, y es a través de un sistema de buenos partidos políticos. Y debería ser responsabilidad del gobierno empezar a fortalecer eso. Segundo, debería de empezar por lo menos a respetar la independencia del órgano judicial, ¿verdad? Tercero, debería de promover, creo yo, reformas en las que de una vez por todas se decida quién tiene el monopolio en el control del delito, si lo tiene la fiscalía, lo tiene la policía o lo tiene quién, ¿verdad? Debería de implementarse un proceso de reforma policial también, ¿verdad? De reforma policial. Y, y un proceso también de reducción, digamos, de la influencia, ¿verdad? Que están teniendo las Fuerzas Armadas. De lo contrario, mis ojos no lo van a ver.
pero 15, 20 años vamos a estar igual que en los años 80. Interesante plática, doctor. De verdad que le agradezco. Mire, por tiempo no le sigo preguntando porque yo sé que en realidad habíamos comprometido tiempo, pero le agradezco y la verdad es que me gustaría hacer una siguiente plática porque me han quedado algunos temas un poco en la mesa ahí sin lograr profundizarlos. Le agradezco el tiempo, le agradezco compartir estas reflexiones, la experiencia que tiene en materia de seguridad. Gracias, gracias a usted por la oportunidad y decirle, ¿verdad? Que esta es la primera vez que yo he dicho muchas cosas de las que he Sí, mencionado ahora, ¿va? Yo siempre he tratado de ser muy precavido. Hoy me he soltado un poco porque, pues, yo pienso que ya está llegando el momento en que debemos todos empezar a contribuir a abrirle los ojos a la gente, ¿verdad? Abrirle los ojos a la gente. Y si no quieren ver, pues, ¿verdad? Pues que ya por lo menos que no le quede en su conciencia que no hizo el esfuerzo para facilitar que eso pasara. este es el objetivo de este espacio, doctor. Quiero decirle, sin duda, lo que tratamos, muchos dicen que criticamos y que en realidad ya sabe cómo está el fanatismo ahora, sobre todo en las redes sociales, pero lo que buscamos es tratar de establecer un pensamiento crítico, escuchando voces con experiencia, con madurez política, pero también con la valentía y la claridad de poner cada cosa en su lugar. Yo definitivamente le agradezco y espero que más adelante podamos tener una nueva plática. Bueno, primero Dios así sea, que estemos disponibles para eso, ¿verdad? Me alegra verlo. Gracias, doctor. Se cuida. Igualmente, Hasta a luego. ustedes, amigos, nos quedamos hasta acá. Como siempre, vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta charla que hemos tenido para que ustedes puedan interactuar, reaccionar, enviarnos sus comentarios, preguntas y recomendaciones y sugerencias. Por el momento, vamos a seguir abordando otros temas para tratar de hacer balance de estos 5 años y bueno, ponerlos, como siempre, en su mesa, a su disposición, para que puedan seguir analizando la realidad. Abrazos y nos vemos hasta la próxima.